Aleluya. Señor, abre mis ojos para que vean las maravillas que tu ley encierra. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo oyó el rey Herodes todo lo que contaban de Jesús y no sabía qué pensar, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Pero Herodes dijo: yo mismo mandé cortar la cabeza a Juan. ¿Quién es entonces este del cual oigo hablar tales cosas? Y tenía deseos de verlo. Palabra del Señor. Tomen asiento. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy, el capítulo 9 de Lucas, nos muestra el asombro y la perplejidad del rey Herodes ante la figura de Jesús, porque él escuchó hablar de todas las maravillas que el Señor iba realizando mientras caminaba por Galilea, por Jerusalén, los milagros que hacía, las predicaciones, y que el efecto que estaba produciendo era aún mayor que toda la evangelización de Juan Bautista. Este Herodes tenía gran admiración por Juan Bautista y lo escuchaba muchas veces, pero nunca le hacía caso. Juan Bautista le decía que abandonara el pecado, pero él seguía haciendo cosas que son contra la ley de Dios. Y hoy día también recuerda el Evangelio que Herodes fue el que le cortó la cabeza a Juan Bautista. Entonces, esto muestra muchas veces lo que ocurre cuando ante la figura de Jesús surge un asombro, una curiosidad, pero no un deseo verdadero de conversión, de arrepentimiento. Dos maneras como nos podemos aproximar al mundo de Cristo, de la fe, de la Iglesia. Llegamos con una mentalidad que es mágico-circense, ya lo voy a explicar, o con una fe profunda y verdadera. El rey Herodes es el prototipo de esta mentalidad mágica y circense, es decir, a él le gustaba el espectáculo, le gustaba ver cosas frívolas, cosas que lo entretuvieran, porque era un hombre tan superficial que solamente vivía del poder que tenía como rey. Era un rey solamente de aparataje nomás, de vitrina, porque no tenía ningún poder real. Eran los romanos los que mandaban en Israel, pero este servía como títere del sistema. Y además él se daba la buena vida, igual que su padre. Recordemos el padre de Herodes, el que trató de matar al niño Jesús y mató a todos estos niños en Belén, también se llamaba Herodes. Entonces es una persona realmente muy superficial. Conoce la fe de los judíos, él mismo es judío, pero no está dispuesto en lo más mínimo a entregarle su corazón a Dios. Para él, su Dios es su vientre, son sus pasatiempos, son todas estas tonterías que le llenan la vida de banalidad y de frivolidad. El mismo modo como Herodes mató
a Juan Bautista lo demuestra, porque estaba en una fiesta y la hija de Herodías, que era su conviviente, bailó y él, con los traguitos de más y todo eso, le prometió que le daría la mitad del reino. Y ella, esta niña entonces, con este baile lo logra seducir y le pide la cabeza de Juan Bautista. Y el rey Herodes entonces por eso mata a Juan Bautista. Y ahora dice el Evangelio que se asombra con la presencia de Jesús y dice: ¿quién es este del cual oigo hablar tantas maravillas? ¿Qué ganas tengo de conocerlo? ¿Y ese deseo de verlo le servirá de algo? No. De hecho, Dios, nuestro Señor, el Padre Celestial, permite que este mismo Herodes vea un día a Jesús, cara a cara. Pero eso es el día Viernes Santo, cuando llega Jesús llagado hasta más no poder, con todas esas heridas, los látigos, todo totalmente transpirado y bañado en sangre, sudor, suciedad. Realmente llega de una manera muy, muy triste Jesús, y este rey le dice: bueno, si tú eres el que hablaban, entonces aprovecha de entretenernos aquí y haz un milagro, le dice, haz un milagro para que nosotros veamos y tengamos un momento agradable contigo. Y Jesús ni siquiera lo mira, no le respondió, no levantó la vista, nada, no hizo nada. Entonces, y eso es lo que sucede, mis queridos hermanos, cuando nos encontramos ante el mundo de la fe con una mentalidad así, superficial, frívola, mágica, esotérica y de alguna manera circense, porque se busca el mundo de la fe como un espectáculo, ¿no? Como estas personas que se aproximan a veces a cosas de la fe viendo películas de exorcismos o de vampiros, que aparecen algunos signos religiosos como las cruces, ante las cuales los vampiros salen arrancando. Pero eso no es acercarse a Cristo con un corazón sincero, sino que es buscar un espectáculo, es buscar algo que nos asombra. Muchas veces también a mí mismo me ha pasado que las personas no vienen a buscar una ayuda como un exorcismo o una oración de sanación con un corazón verdadero, humilde, arrepentido, dispuesto a encontrarse con Jesús y a dejarse llevar por Él, sino que vienen a buscar algo mágico, algo que les va a solucionar la vida con una especie de abracadabra, que sería como de una especie de magia que se hace aquí en la iglesia, o como un brujo que desembruja. Lamentablemente, a veces pasa eso, cuando la fe es débil o cuando no estamos suficientemente maduros y dispuestos para encontrarnos con el Señor. Sin embargo, la palabra de Herodes permanece y es importante tomarla en cuenta. ¿Quién es este? Tengo deseos de verlo. Entonces, también ojalá nosotros tuviéramos este impulso de encontrarnos con el Señor, pero que este encuentro nos cambie la vida, nos transforme, nos convierta. Hoy día tenemos la presencia de San José, que nos viene a visitar en la parroquia, y es una gracia muy grande porque estamos en el año de San José. Decimos la misma pregunta de Herodes: ¿quién es este? ¿Quién es este que toda la Iglesia venera? Que el Papa Beato Pío IX declaró hace 150 años patrono de la Iglesia Universal, el Papa espiritual de todos los católicos, de todos los cristianos, inclusive de aquellos que no lo reconocen. Él es el Padre espiritual de todos los hijos de Dios, todos los bautizados. ¿Quién es este? ¿Por qué tiene ese puesto tan grande? ¡Qué maravilla! Y ante este gran regalo de la fe, nosotros nos doblegamos ante el misterio de Dios que quiso hacerse pequeño, un niño en los brazos de San José, y lo eligió como padre, como guía, como maestro, como guardián. Y también quiere Jesús que sea el Padre espiritual de toda la Iglesia. ¿Quién es este? Un elegido de Dios, un amado de Jesucristo. Y hoy también nos preguntamos: ¿quién es San Pío de Pietrelcina? Hoy se celebra la fiesta de San Pío, el Padre Pío, un hombre marcado
por dos realidades, ¿no? Una atracción inmensa que él ejercía sobre los católicos que lo iban a ver de todas partes de Europa, porque hacía milagros, muchos milagros, es decir, el Señor a través de él, curaciones, resurrecciones, inclusive bilocación, estaba en dos lugares a la vez, tenía las llagas de Cristo en sus manos, en su cuerpo, eran llagas reconocidas, la ciencia no tenía cómo explicar eso porque tenía las llagas de Jesús abiertas las manos con los clavos, pero esas heridas estaban siempre vivas, siempre abiertas, y no se descomponía la carne y no se recuperaba nunca, y permaneció años y años con las llagas abiertas en sus manos al pobre Padre Pío. Entonces, ¿quién es este?, dice uno, como Herodes. Y muchas veces nos hemos acercado los católicos ante este gran santo, San Pío, con una mentalidad un poquito curiosa, morbosa, pero como buscando algo espectacular, signos, pero que en el fondo no nos convierten. Lo bonito sería decir quién es realmente el Padre Pío, es otro Cristo. Esa es la respuesta. Fue un sacerdote que se configuró totalmente con Jesús, tal como dice San Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, Cristo crucificado. Porque el Padre Pío tenía todas las llagas de Cristo, era otro crucificado más, él sufría con esas llagas. Y él estaba horas y horas confesando, y Dios le regaló el don de leer la conciencia de las personas. Entonces, cuando alguien se confesaba y no decía todos sus pecados, el Padre Pío se lo recordaba: te faltó decir esto. Ah, pero Padre, se me olvidó. No, si no se te olvidó, tenías vergüenza de decirlo. Y ahí las personas se arrepentían y confesaban sus pecados y se convertían. De veras, muchas personas lograron salvar su alma y salvar su vida, incluso sanarse física, mental, espiritualmente, gracias a la acción milagrosa del Padre Pío. Pero por otro lado fue un hombre que sufrió mucha contradicción. Sus superiores, sus hermanos en la iglesia no le reconocieron este don sobrenatural, pensaron que era un farsante, pensaron que era un impostor y lo trataron muy mal durante años y años, y él sufrió esa humillación igual que Jesús. Entonces ahí uno ve que las personas que son elegidas por Dios para una gran tarea en este mundo tienen que pasar por la humillación de Jesús. San José también sufrió mucho. La persecución de Herodes, tener que perder a Jesús en el templo 3 días, no lo pasó muy bien tampoco. Tener que arrancar a Egipto, tantas cosas, tantos sufrimientos que sobrellevó San José, pero siempre confiando en Dios y deseoso de no ver cosas milagrosas, cosas maravillosas, cosas espectaculares, que también las vio, pero sobre todo servir a Dios, servir como instrumento de Dios. Y por eso fue un gran santo, por eso San Pío fue un gran santo, por eso Jesús mismo es el santo de los santos, porque Él no vino a manifestar nada espectacular, como le decía el demonio cuando lo tentó: tírate de la punta del templo y todos creerán en ti viendo que tú haces estos milagros maravillosos y van a quedar todos asombrados. No, dijo Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Y por eso entonces, mis queridos hermanos, es que la gran fiesta que hoy celebramos de San Pío de Pietrelcina nos muestra que realmente nosotros debemos buscar lo mismo que Él, encontrarnos con Jesús, unirnos a Jesús en la humildad, en la cruz, en el sufrimiento, en el dolor de ir transformando nuestra vida, podando todo lo que está de sobra, ¿no es cierto?, para que Cristo sea el que reine, Jesús sea el Señor, el que guíe toda nuestra existencia. Se lo pedimos entonces hoy día con mucha fe a Jesús, por intercesión de San José, nuestro patrono.